¿cómo están? Bueno, yo estoy con la pata acá un poco dura, no se las voy a mostrar porque no es un espectáculo digno de ver. Les quería hacer una pequeña introducción, ya que no puedo estar presencialmente explicando los textos de hoy, a los temas que teníamos para hoy. En principio, con el texto mío que hace una introducción o genera un espacio de lectura para el texto de Míguez, que de todas formas ya leyeron por la ficha que tenían para hoy. En principio, entender que los bienes intelectuales digitales son mercancías. Para eso tenemos que saber o repasar un poco de la teoría marxista, mínimamente, sabiendo que las mercancías están compuestas por valor de uso y por valor de cambio. El valor de uso es para qué nos sirve algo, qué tan útil nos resulta algún objeto o algún servicio también puede ser. Y el valor de cambio es cómo lo intercambiamos por dinero o por otros bienes. Una mercancía no es mercancía si no tiene valor de cambio, es decir, que si tiene solamente valor de uso no es mercancía. Ahora, ¿cómo se hace para saber el valor de una mercancía? Puesto que el valor de uso de determinados objetos puede ser muy útil para algunas personas y no para otras. Entonces, tiene que haber una medida estándar para poder calcular el valor. A grandes rasgos, la medida es el tiempo de trabajo, la cantidad de horas necesarias del trabajo de una persona en un determinado contexto social, político e histórico. Es un promedio abstracto, porque no todos demoran lo mismo, es un promedio abstracto. Por lo tanto, el trabajo valoriza, es lo que le da valor a las mercancías, valoriza el capital. El capital fijo, son básicamente las maquinarias o toda la infraestructura necesaria para producir. Y el trabajo vivo que aparece en el texto de Míguez es el trabajo de las personas, de los seres humanos. Ese trabajo es el que le da valor al capital a través de esta teoría del valor, según la cual el trabajo va a generar las mercancías que después nosotros vamos a consumir. Y su valor se calcula en función de este promedio social general. ¿Qué pasa con los bienes informacionales o con los bienes que están hechos con bits? En el texto, Míguez y el capitalismo cognitivo en general los llaman bienes inmateriales, pero sería más preciso decirles intangibles, porque en realidad son materiales, están materializados en bits, en ceros y unos, y funcionan como las mercancías, sobre todo en la parte de producción. Es decir, si yo quiero hacer una película, un libro, una música digital, me lleva al mismo tiempo que si lo hiciera en papel, por ejemplo, al libro. O si lo editase en un CD-ROM, como se hacía hace un tiempo, a la música. Es decir, que en la primera parte, en la parte de producción, la teoría del valor, esto de medir el valor en función de las horas de trabajo, funciona igual que en el capitalismo industrial, es decir, según la teoría del valor marxista. Recién en la reproducción podemos hablar de que la teoría del valor estalla, como dice el capitalismo cognitivo. Igual el capitalismo cognitivo dice que estalla esto de medir el valor del trabajo en función de las horas, no que el trabajo deja de generar valor. Eso sigue siendo así y cada vez más. Entonces, tenemos que pensar en este tipo de bienes como bienes informacionales. Y tenemos bienes informacionales primarios, secundarios y terciarios. Los primarios son los que están hechos exclusivamente de software, que son los que habitualmente consumimos. Programas, aplicaciones, música digital. Los secundarios son los que procesan la información, los chips, los microchips, las computadoras, los routers. Y los terciarios son los que operan sobre entes biológicos. Ahí tenemos el caso de las semillas, fundamentalmente, y también de los medicamentos que operan en general sobre las plantas.
que son bienes informacionales también porque están hechos de información. Nosotros nos vamos a ocupar, y el capitalismo cognitivo en general se ocupa de los primeros, de los bienes informacionales primarios, porque estos son los que se pueden reproducir con un costo tendiente a cero, es decir, que en este caso la particularidad en la parte de reproducción, no en la parte de reproducción, sí, no en la de producción, es que el intercambio no inhibe el uso. Bueno, una vez hecha esta introducción al capitalismo cognitivo, breve, tiene más materiales en el campus, igual que este video, que también está en el campus, aunque yo en este momento no esté en el campus. Vamos a ver un poco algunos puntos del texto de Míguez, sobre todo los que remiten directamente a la teoría marxista. El capitalismo cognitivo es una corriente que hace una relectura del marxismo en los años 80 del siglo XX, de los 80 para acá. Se basa en la teoría del saber social general o el General Intellect, que aparece en un libro que escribe Marx antes del Capital, que fue su obra cumbre, se llama Los Grundrisse. Ese texto, ese manuscrito, fue previo, como les decía, pero recién en la década del 40 del siglo XX se descubre este manuscrito y se empieza a trabajar sobre él alrededor de los años 70 del siglo XX. Entonces, el tema o el eje que van a tomar los teóricos del capitalismo cognitivo es esto del General Intellect o saber social general, que se basa en el conocimiento. Para Marx el conocimiento formaba parte de la producción, pero formaba parte de la producción como un medio, estaba objetivado en las máquinas, es decir, en las máquinas había cierto conocimiento, un nivel importante de conocimiento respecto de cómo fabricar o generar esas máquinas para que sirviesen al proceso de trabajo. El trabajo, entonces, el conocimiento formaba parte del capital fijo. El capital fijo, como vimos, son las máquinas, fundamentalmente las máquinas, pero los medios de producción en general. Por lo tanto, el conocimiento no formaba parte del trabajo vivo, no era algo que se tuviese en cuenta cuando se pensaba en las posibilidades de los trabajadores. Esta teoría del capitalismo cognitivo dice, bueno, hay un saber social general que está en las personas y que está en la interacción de las personas entre sí, en cómo aprenden, en cómo se traspasan ese conocimiento. Y el capitalismo cognitivo se empieza a apropiar de ese conocimiento. Por supuesto, sin pagarlo, no es que porque uno sepa más va a ganar más, no necesariamente, sino que es una apropiación similar a la de la plusvalía, es decir, nunca se termina de pagar al trabajador todo el valor que el trabajador genera con su trabajo. Esa es la plusvalía, esa diferencia entre lo que él trabaja y lo que efectivamente gana. El saber social general apropiado por el capitalismo cognitivo le suma, digamos, a esa plusvalía. Por lo tanto, el conocimiento ya no está solamente entendido como un medio, sino que también es un producto. Y el conocimiento no se puede cercenar, digamos, el conocimiento se va pasando libremente. Entonces la única manera de cercenar, de condicionar ese conocimiento es a través de la propiedad intelectual. Por eso, para el capitalismo cognitivo, la propiedad intelectual es uno de los factores más importantes para generar valor a través de una escasez artificial. Es decir, el valor se genera creando una escasez que no es real, en el sentido de que si yo tengo un bien material, por ejemplo, un libro en papel, como estos que están acá atrás, si yo se lo presto a alguien o si yo lo vendo, no lo tengo más. No sucede lo mismo con los bienes intangibles, con los bienes que están objetivados en bits. La copia no inhibe su uso y
el costo tiende a cero, entonces hay que generar una escasez para valorizar ese bien. Esa escasez se genera a través de la propiedad intelectual.